Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Hoy es un día muy especial, por supuesto, el día post-elecciones en la provincia de Buenos Aires tan trascendentes y da para el debate, para el análisis fino de los números, por qué pasó lo que pasó, qué es lo que puede ocurrir de ahora en más, el gobierno puede corregir errores, Axel ya está instalado como candidato a presidente, infinidad de inquietudes, de preguntas que vamos a conversar enseguidita nomás con tres personas que vale la pena escuchar. Estoy hablando de Hernán Iglesias Ila, que es el editor de la revista Seúl, por supuesto con Gonzalo Garcés, periodista, escritor, un intelectual de primera, y con el diputado nacional por la coalición cívica Juan Manuel López. Con ellos vamos a intercambiar opiniones, tratar de ir desbrozando un poco lo que ha sido la elección tan trascendente del día de ayer en la provincia de Buenos Aires. Pero, por supuesto que quiero darle de arranque mi propia opinión para también conversarla con nuestros invitados en un ratito nada más. ¿Sabe por qué? Porque ha sido algo contundente, no hay dudas, fue de gran contundencia. El gran ganador de las elecciones fue Axel Kicillof, que anoche mismo lanzó su carrera a presidente para el año 2027. Somos... Empiezo por los agradecimientos. Bueno, ahí escuchaban ustedes de fondo, la militancia cantaba se siente Axel presidente, ante un escenario donde su archienemigo Máximo Kirchner brilló por su ausencia. Es que el comandante de la Cámpora fue uno de los grandes perdedores dentro del peronismo ganador. El discurso de Kicillof fue inteligente, sin soberbia ni triunfalismos, y además confirmó que piensa convocar a otras fuerzas no justicialistas. De hecho, no se cantó la marchita ni hubo bombo sobre el escenario. Cristina sí se hizo presente con un audio desde su prisión domiciliaria y a pesar de la tobillera aprovechó para castigar duro a Javier Milei. Con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también. Sinceramente espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la serenidad y la sabiduría para hacerlo, porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche. Conclusión, el kirchnerismo estaba en la lona y la mala praxis política de los hermanos Milei los puso nuevamente de pie y competitivos. Todos dentro de la gran cápsula apta para todo servicio del partido que fundó Perón. Todos unidos triunfaremos, dice la canción partidaria, y eso los define. Si hay posibilidades concretas de llegar al poder, el peronismo va a postergar sus peleas internas como hizo ahora y se va a alinear detrás del ganador. El gobernador, inteligente, agradeció a Sergio Massa y a Cristina, de la que dijo está injustamente detenida. Que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Sergio. Gracias, Cristina. Injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. Lo escuchó, injustamente condenada. Kicillof tuvo el acierto de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Gran parte de los bonaerenses no lo responsabilizaron a Kicillof ni a los intendentes de ese verdadero baño de sangre, de inseguridad que es el distrito y de la falta absoluta de infraestructura en los lugares más humildes. Su ideología, la de Axel, hoy es un kirchnerismo de buenos modales y su modelo económico es un populismo estatista que produjo los mayores fracasos
en la Argentina reciente. Pero Kicillof fue astuto al ofrecerse como un escudo protector contra el daño que Milei le estaba haciendo a los jubilados, a los discapacitados, a los médicos del Garrahan y a las pequeñas y medianas empresas industriales. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina. El gran perdedor claramente fue el presidente Javier Milei, que pagó carísimo su ignorancia de las leyes básicas de la política y su carácter agresivo, soberbio y hasta provocador. Sí, habló de la autocrítica que tienen que hacer en su gobierno y lo dijo de esta manera. Este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, a medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Habla de profunda autocrítica. Bueno, veremos cuáles son los errores que Milei identifica. Para decirlo en forma sencilla, el gobierno necesita refundarse, incorporar funcionarios honestos, capaces y con experiencia en el Estado, más ministros racionales y sensatos como Guillermo Franco y menos salvajes marginales como el Gordo Dan, por ejemplo. Es que impacta muy negativamente que un médico pediatra como Daniel Parisini, que es su verdadero nombre, haya evidenciado una falta total de humanismo básico atacando a Luis Juez y a su hija discapacitada. El repudio de la sociedad fue casi unánime y hasta de Guillermo Franco, y yo creo que ese fue el cajón de Herminio Iglesias. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ese viejo material de archivo, por supuesto. Para los más jóvenes, les comento que en el cierre de campaña del peronismo en 1983, en el retorno de la democracia, Herminio Iglesias, en el escenario, quemó un féretro que tenía la bandera de la Unión Cívica Radical. Ese gesto patotero y autoritario fue rechazado masivamente. Por supuesto, nadie cree que Alfonsín haya ganado por eso, pero también ganó por eso. El Gordo Dan y otros brigadistas escrachadores la emprendieron contra Guillermo Franco denunciando que había sido funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Ahí estamos viendo el tuit. No les importó que Franco sea un ministro clave y además que fue elegido por el propio Javier Milei. Lo mismo que el cajón de Herminio. Milei no perdió por paliza por culpa del Gordo Dan, pero también perdió por eso. Por lo repugnante de sus ataques, por su falta de empatía con los que más sufren y por la altanería de creerse que los tuiteros fueron los que pusieron a Milei como presidente. En realidad, los agresivos insultadores seriales fueron tan mariscales de la derrota como varios de los integrantes del gabinete, como por ejemplo Karina Milei. El jefe del Estado es el desafío institucional más complicado que tiene el presidente, porque Milei, si quiere, puede echar en un minuto a Lule Menem o a Sebastián Pareja, pero no puede desprenderse de su hermana. Milei es hermana dependiente. Hay una simbiosis tan marcada
que la salida de Karina del gabinete sería una abdicación de Javier. Es casi imposible que eso ocurra. Sería la antesala de una grave crisis institucional que nadie quiere, salvo los golpistas y los corruptos del extremismo kirchnerismo chavista. Mire, la política de alianzas que encabezó Karina Milei con Lule en todo el país y Pareja en la provincia fue clave para la paliza que recibieron. El todo violeta o nada resultó nada. La humillación y la deglución a los dirigentes del PRO provocó que los votantes del PRO y muchos independientes no votaran la lista violeta o directamente no fueran a votar. Muchos de los candidatos que impuso la casta de Milei, hablo de Lule, de Pareja, entre otros, fueron paracaidistas absolutamente desconocidos en los distritos, sin trayectoria, sin representatividad o directamente impresentables de dudosa honorabilidad que venían del más rancio kirchnerismo. No se puede derrotar a la casta con los mismos personajes de la casta. No se puede utilizar la misma metodología de perseguir a periodistas o de maltratar a gobernadores y a dirigentes que fueron aliados y que ayudaron en el gobierno. La ingratitud y la puteada es la peor forma de gobernar. De hecho, creo que en lugar de ampliar la base de sustentación política del gobierno, lo que hicieron los hermanos Milei fue expulsar gente valiosa de su lado y privilegiar a los obsecuentes. La Liga de Gobernadores, que ayer dejó un germen de construcción a futuro interesante, fue potenciada por la impericia de los hermanos Milei. Hoy, la tormenta sobre el gobierno es muy delicada. Sospechas de corrupción en el caso Libra y en las coimas por los remedios para los discapacitados, aislamiento y achicamiento de su espacio por la obsesión de someter y no de colaborar con el que piensa parecido. El purismo en política muchas veces se vuelve en contra porque se convierte en elitismo testimonial carente de capacidad de gestión. Todo eso motivó el voto castigo que padeció el gobierno. Es urgente que Milei dé señales de que supo leer el rechazo de las urnas para asimilar la paliza y refundar el gobierno con gente que sepa gobernar, para que la mayoría del ciudadano sienta que hay alguien que los cuida y que los respeta y que no comete arbitrariedades. Pregunto, ¿podrán correrse del lado del maltrato o de las fanfarronerías? ¿Podrán hacer este cambio copernicano los hermanos Milei? Veremos, ¿no? La moneda está en el aire, los mercados acechan, la desconfianza crece y se viene una elección casi de vida o muerte. La mejor campaña que debe hacer el gobierno es demostrar en la gestión cotidiana que aprendió de los errores. Ese debe ser el resultado de la autocrítica anunciada por Milei. Porque si nada cambia, nada cambiará. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de pelotear, de ir buscando con motricidad fina qué pasó, por qué pasó lo que pasó. Y tenemos tres invitados de lujo: Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica, gracias por estar aquí, escritor, periodista, un intelectual como Gonzalo Garcés y otro intelectual como Hernán Iglesias Gila, el editor de la revista Seúl. Gracias a los tres por venir. La idea es intercambiar ideas con toda tranquilidad, con independencia y sin agresividades. Por supuesto, confío en ustedes tres por eso. Así que pensábamos pelearnos un poco, pero
No es mi intención. La pregunta es la misma para los tres. ¿Por qué pasó lo que pasó? Eso que yo dije recién. ¿Cuáles son? Obviamente cada uno de ustedes puede hablar media hora, una hora al respecto, pero digo, vamos a concentrarnos en los 4 elementos principales que generaron una paliza electoral hacia el oficialismo nacional realmente inesperada o muy fuerte. Bueno, empiezo, qué difícil. Yo creo que hay una mala oferta de parte de la Libertad Avanza, una oferta muy parecida a la oferta del peronismo. Listas hechas, y hoy los propios libertarios vimos a lo largo del día cómo se pasaban facturas, sobre todo los jóvenes que creen desde antes que los dirigentes en Milei o en estas ideas no se vieron representados, por dirigentes peronistas del conurbano bonaerense, sobre todo en esa región, en esas secciones, en las 2 secciones principales, que no representaron a la sociedad y después, por otro lado, un grupo de gente que no fue a votar porque, si bien no quiere castigar al gobierno, no encontraba muchas opciones, porque incluso la opción de centro Somos en el conurbano era una opción bastante peronista también. Sí en el interior de la provincia, en la 4ª sección electoral, en la 6ª, pero bueno, no importa, pero es los típicos pueblos del interior bonaerense donde hubo una opción de centro no peronista fue competitiva. Petreca en la 4ª, Junín, Pasaglia, Pergamino, toda esa zona, los Pasaglia en la 2ª, y en la 6ª, donde una de las pocas donde ganó la Libertad Avanza, hubo representación del centro más modesta, de 11 puntos, pero entraron 2 diputados, uno de la coalición cívica y una radical, dándole a la sociedad otras opciones. Entonces me parece que fue una combinación de malas opciones electorales del oficialismo y de un reclamo de cierta gente que no se siente, digamos, cómoda con la economía o se siente sobreajustada cuando al mismo tiempo aparecen casos de corrupción, ¿no? Y ahí... Bueno, interesante, ya planteó varios temas para conversar. Gonzalo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que él dice. Yo creo que, dicho coloquialmente, es como que la sociedad argentina hubiera dicho, mirá, ustedes son bastante buenos, no nos gustan lo que están enfrente, pero no estamos para casarnos todavía. Claro. Y yo creo que fue un error total ir todos bajo la etiqueta de la Libertad Avanza. Porque el gobierno tenía, y yo creo que sigue teniendo, un apoyo muy sustancial de la sociedad. Pero no deja de ser cierto, Alfredo, que el 56% que sacó Milei en su momento era de gente que estaba muy convencida de que Milei era lo mejor que le podía pasar al país, y un montón de gente que estaba convencida de que Massa era lo peor que le podía pasar al país. Y de esa suma nació el 56% de Milei. Claro. Pero sigue habiendo una división muy clara entre gente que va a las marchas de Milei sintiendo que conecta con las fuerzas del cielo y que acá hay una cuestión histórica y que compró la mística, y un montón de gente que dice, no, yo lo apoyo, me gusta que siga una política liberal, no me gusta su estilo, no me gustan las cosas que pasaron con los audios, etcétera. Quisiera tener una opción más acorde a mi gusto. Entonces, podrían haber ido Juntos por el Cambio, o como se llame ahora, o el PRO, separado de la Libertad Avanza, y después podrían probablemente haber arreglado después un acuerdo, una alianza, un interbloque, como lo han hecho. Si el PRO le votó absolutamente todas y cada una de las iniciativas al gobierno, ¿cuál era el problema? De darle a la gente también que tiene una sensibilidad de centro-derecha y que por ahí no le gustan tanto los gritos y no le gusta el gordodán, la opción de votar al PRO. Fue un error eso. ¿Vos, Hernán, qué opinas? No, en general coincido en la misma línea, ¿no? Muchos de los dirigentes, incluso que mencionaba Juan hace un rato, hace 4 o 5 meses estaban abiertos a explorar una idea de confluir con la Libertad Avanza. Claro. Pero las demandas absolutistas del armado de Sebastián Pareja y de Karina Milei les hicieron imposible. O sea, Pablo Petreca o los Pasaglia en San Nicolás, ellos podrían haber arreglado si los hubieran dejado cuidar su propio territorio, a hacer una cosa más o menos razonable. Y eso no ocurrió porque había una manera que creo que también se refleja en otra cosa de este gobierno, que es un impulso por la soledad a propósito. Claro. ¿No? De creer, y eso es peligroso. Cuando uno cree que los buenos somos poquitos y los malos y todos los demás son malos, te genera un aislamiento
que lo podés disimular mientras no hay elecciones, pero cuando llegan las elecciones es el momento de la verdad, ¿no? No, y para gobernar, se te complica la cosa para gobernar y para sacar las leyes que vos, que ellos vos querés. por ejemplo, un año conversando con los gobernadores, tenían una relación más o menos razonable. Y después este año los gobernadores en la mística oficialista se convirtieron en villanos, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser? Eso no puede ser. Y no te puedes pelear con esos tipos. No tiene sentido, además. Gente que comparte votos, ¿no? O sea, Claro, universo electoral. me parece que ha habido muchas torpezas en ese sentido. Es demasiado tarde para arreglarlos desde el lado de la oferta electoral para octubre, pero me parece que se puede arreglar de otras maneras, más con otro tipo de talante, sin hablar de grandes cambios que pueda haber en el gobierno, etcétera. Yo creo que las explicaciones son más políticas que económicas. Obviamente lo económico puede haber tenido influencia en algunos votantes, Sí. pero la situación argentina es hace 15 años que está mal, o sea que tampoco es que creo que haya... Y además, es cierto que está el logro de haber bajado la inflación, o sea que hay cosas que le valora al gobierno, pero hace 3 o 4 meses que la economía está bastante parada, para los que son comerciantes, etcétera, el crédito está muy caro. Sí. Eso genera dudas en el que no está convencido, ¿no? No, y las pymes industriales de la provincia de Buenos Aires, que en distintos lugares también lo castigaron. Juan, ¿vos crees que es un tema ideológico o es un tema de, digamos, carácter, comportamiento de los hermanos Milei? ¿Hay que ir ahí a ver esa relación, a la psicología, o es algo ideológico? Yo creo que el presidente, cuando tuvo que ser pragmático, mostró que era pragmático. El presidente era libertario total y decía que iba a cerrar el Banco Central. Claro. Y yo la verdad tenía bastante miedo de cómo iba a ser el gobierno de Milei. Cuando vi que Toto Caputo era su ministro de Economía, dije, bastante pragmático, porque el programa de Caputo es un programa, en realidad, heterodoxo en muchos aspectos. Es un programa tradicional de estabilización de una macroeconomía. Sí, que lo podría haber hecho Mauricio Macri tranquilamente. Tranquilamente. No era tan distinto al plan que tenían ni Hernán Lacunza ni Luciano Laspina. No era muy distinto, era más o menos lo que había que hacer. Con las velocidades pueden ser. Yo creo que es un problema de carácter. Porque él, cuando tiene que ser pragmático, de hecho, en el discurso que hizo con la derrota, fue un presidente, les diría, pragmático, razonable, que no gritó, ¿no? Claro. Que no le echó la culpa a nadie. Me sorprendió para bien, porque creo que él es, como muchos le dicen el loco, para mí es la típica frase, es loco pero no come vidrio, digamos, el presidente no es tonto. Lo que sí tiene un carácter muy poco deseable para mí, para un líder. Es una persona insegura en el fondo, que se quiere rodear solo de los suyos, que quiere mandar de obsecuentes, que quiere mandar solo él. Eso no habla de sus seguridades, habla al contrario de lo que le falta, y que una vez que estás en el poder es muy difícil que cambies esas cosas. Los que podemos cambiar algunos rasgos de nuestra personalidad porque hacemos un gran esfuerzo. Claro. Bajo presión, en estrés, yo creo que se van a empeorar sus malas características. La de él y la de su hermana. Es un tema que quiero que después lo profundicemos, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en más? Si el gobierno va a reaccionar como corresponde o no. Pero te vi ahí con ganas de decir algo. Sí, yo soy moderadamente optimista igual por el gobierno, porque creo que cometieron grandes errores, coincido también con Hernán, principalmente políticos, más que económicos. La economía, es normal que una economía en proceso de normalización macroeconómica tenga momentos de estancamiento, vuelva a crecer, incluso que caiga un poquito. No hay, hasta donde puedo ver, nada, digamos, irremediable en la economía, ni mucho menos. En conjunto, la economía argentina este año va a crecer un 4,5%. No está mal, la pobreza bajó, la inflación todavía tiene que bajar. A ver, tiene muchas cartas en la mano todavía el gobierno. A mi entender, hay una cosa que podría hacer, pero que es muy difícil para este gobierno hacer, que es bajar un poco la épica. Claro. Porque si no quiero robarte una idea, Hernán, esta idea es tuya, pero es muy buena. No hay derecho de autor acá, Tal vez la querés decir vos. Vos no puede ser todo la Segunda Guerra Mundial. Claro. No puede ser todo Dunkerque. Claro. Y la épica de Milei, el espíritu extremista en el sentido de carácter, le permitió hacer cosas muy osadas al comienzo de su gobierno. Y quizá nadie que no tuviera ese carácter
dado a la épica y al todo o nada, se habría animado a bajar de golpe, ¿cuánto? 14 puntos de gasto público. Sí. Se animó, lo hizo, es todo mérito suyo. Pero el problema es que eso tiene doble filo, porque después te lleva a cometer el error de ir a una elección municipal que debería haber sido ninguneada. Y en vez de ningunearla, porque era muy difícil de ganar, era en territorio enemigo, con los intendentes peronistas jugando en contra, era muy difícil de ganar. Y en vez de ningunearla como deberían haber hecho, la convirtieron en la última trinchera. Claro, en un plebiscito de Milei, bueno, y así le fue, ¿no? ¿Vos opinás lo mismo, Hernán, de esto? ¿Tiene más que ver con sus características que con un problema ideológico? Porque no, sí, digamos que no es un liberal tradicional, de lo que conocíamos hasta su llegada al poder como liberalismo. Bueno, un anarcoliberalismo, un libertario. Hay ahí también, me parece, un costadito novedoso y ciertamente misterioso en su camino. Yo creo que en este gobierno y en el propio Milei hay como dos cepas ideológicas que vienen desde el principio, que son casi de personalidad. Una es la libertaria y la otra es más la de nueva derecha, que tiene otros componentes más como religiosos o conservadores, incluso autoritarios en alguno de ellos, a los que Milei se sube porque es la época. Claro. Pero su espíritu en realidad es un libertario. Que lo curioso es, me subo a algo que decía Gonzalo recién, para el libertario el que vale es la sociedad, la vida privada, lo que hacen. ¿Cómo se valora un país? ¿Qué tiene de bueno un país? Bueno, no lo que hace el Estado, ¿no? El individuo. Alberdi también. Alberdi pedía que las estatuas no sean de militares ni de abogados, sino que sean de empresarios. Bueno, Milei mucho de eso, ¿no? Como que valorar al empresario. Y sin embargo, toda esta épica es muy política, muy de la política colonizando la vida cotidiana, la vida privada. Claro. Y eso no casa bien con él, ¿no? Yo antes pensaba, al principio, que Milei representaba la parte más libertaria, más neoliberal, de bajar el gasto del Estado, etcétera. Sí, el equilibrio fiscal. Y Victoria Villarruel representaba la parte nacional conservadora, digamos. Sí. Victoria Villarruel ha sido corrida y eso ha quedado medio en el aire, ¿no? El problema que tenemos acá es que ahora parece que la interna la maneja, ¿no?, Santiago Caputo y contra Karina Milei. Sí. Santiago Caputo es como más pragmático en lo estratégico, es el que decía no compitamos contra Gustavo Valdés en Corrientes. Claro. No compitamos en Santa Fe, una elección que vamos a perder. O sea, es más flexible en eso, sí, pero a la vez es como el comisario político ideológico, el inventor de la mística de Milei Revolución. O sea, la revolución es un producto de Santiago Caputo. No, y el jefe de los brigadistas de las redes, exacto, además, ¿no? Karina Milei, en cambio, ideológicamente parece muy flexible, ¿no? Pone a Sebastián Pareja, a todos estos que mencionaba Juan en el conurbano, sí, pero como estrategia política es súper purista, es todo violeta, ¿no? Entonces se cruzan ahí. Los dos son pragmáticos en algo y puristas en lo otro, pero al revés. Entonces, si hay que elegir a uno, no es que tengamos que elegir entre los pragmáticos y los puristas. Tenemos que elegir unos que son pragmáticos en una cosa y puristas en otra, contra otros que son al revés. Estaba pensando, los tres han coincidido en que la economía no parece ser el principal de los problemas, pero yo pregunto y me pregunto, si no ve el mercado y la sociedad cambios, modificaciones de conducta, cambios de funcionarios, expulsión lisa y llana de algunos runflas que son, escuché a uno de los consultores decir que, no sé, Nene Vera, Sebastián Pareja, Lule Menem, son castas pero de cuarta, ni siquiera castas de primera, son castas de primera B, son castas. Si no hay expulsión de esa gente, tal vez la economía empiece a generar algún tipo de turbulencia, si no empiezan a dar algún tipo de señal. No sé si ustedes creen que puede ocurrir eso. Yo creo que hay que dar señales de una reconfiguración del gobierno, no tengo dudas, porque además de estos personajes que son bastante marginales, que le terminan haciendo cometer al gobierno errores políticos y errores de gestión. Claro. Hablaba yo hace unos días con un funcionario, porque después de 23 años se revirtió un veto. O sea, un veto del presidente. Tremendo. Y la ley realmente no era la mejor ley. Yo la voté porque había que dar una salida al problema de la discapacidad, pero la ley era perfectible o podría haber sido otra cosa. Entonces me marcaba algunos errores de la ley, muy preocupado porque en el Senado el veto había salido 7 a 60 y pico. Sí, una paliza también. Una paliza total. Solo habían votado 6 de los 7 senadores libertarios y una senadora bullrichista. Yo le decía, esto lo podríamos haber charlado, de hecho estuvimos a disposición para charlar. Y en su momento cuando intentamos, hay varias herramientas institucionales, la promulgación parcial o el diálogo previo.
Me dijeron, no, este gobierno es todo o nada. Claro. Debe ser por una... No hay nada parcial, me contestaron. Claro, Yo estaba súper preocupado. Muy Yo digo, pero esto lo interesante la podríamos haber Claro. charlado. Había predisposición de mucha gente. Entonces, esos personajes marginales, yo creo que ya están mostrando que tienen costo fiscal, que tienen costo político, que tienen costo electoral. Claro. O sea, es una acumulación de costos que el presidente tiene que decir, y pareciera en esta autocrítica que dijo ayer que iba a hacer y que hoy sacó un comunicado, que no hay mucha autocrítica, hay solo una mesa política, es poco eso. Claro, porque el problema es que el mercado es tan asustadizo con la Argentina que vos le mostrás que le tumban un veto a Milei, incluso con algo que en principio no tiene ninguna No es incidencia. tan grave, No tiene ninguna incidencia en la economía, la ley de discapacidad, pero el hecho de que le tiren abajo Claro, un veto, es fuerte. en algunos ya empieza a suscitar temblores. Uy, se viene la noche. No, y además que Y le no- están por voltear la posibilidad del tema de los decretos de necesidad y de urgencia, que ha sido uno de los principales instrumentos que ha utilizado para gobernar. Eso sería gravísimo. Eso sí sería gravísimo porque ahí sí que un presidente en minoría parlamentaria no puede gobernar. Claro. Ahí sí que no puede. Claro, es ponerle un yeso, ¿no? Estamos hablando de un tema que tiene que ver con lo que hoy propuso el gobierno. Coincidimos en que hasta ahora ha sido poco, una especie de aspirina frente a una situación mucho más grave que para una aspirina. Y hoy el vocero Manuel Adorni publicó el siguiente tuit, lo vamos a ver, ahí está. Básicamente, no para leerlo textualmente, sí, están llamando a una mesa política nacional donde son más o menos lo mismo. Yo no veo ahí un gesto de decir, che, voy a traer, no sé, a alguien incluso de otra fuerza, ¿no? Yo hubiese jugado más fuerte en eso, me esperaba algo más fuerte hasta ahora, a lo mejor lo hace más adelante. Y además está convocando a una especie de reunión con los gobernadores, claro, la mesa de diálogo federal con los gobernadores. Ya hubo una primera respuesta de Maximiliano Puyaro, ¿no es cierto? También lo tenemos a ese mail, donde básicamente le dice que tiene que, claro, que el gobierno sigue sin escuchar, que no está tomando las medidas que debería tomar. Yo pienso lo siguiente, la idea de convocar a los gobernadores me parece que es muy buena. El tema es, ¿por qué los gobernadores van a ir si fueron maltratados con Milei con poder y ahora van a ir al pie en la derrota de Milei? Eso lo tenés que hacer cuando Claro. te está yendo bien, no cuando te está yendo mal. ¿Van a ir los gobernadores a socorrer a Javier Milei, que según ellos dicen no les ha cumplido un montón de promesas? Perdón, te No, tocaba a vos, vamos a la ronda. Hay que poner una agenda. ¿Cuál es la agenda? Claro. O sea, venís a Casa Rosada, nos sacamos una foto, ¿cuál es la agenda? Y la gran agenda para mí, para los gobernadores, para el año que viene, es, bueno, presupuesto. El Presupuesto. gobierno no tuvo presupuesto todavía. Claro. ¿No? Tengamos presupuesto. Los gobernadores vienen diciendo, si presentan un presupuesto equilibrado, razonable, nosotros vamos a acompañar. Y muchos diputados han dicho eso. El gobierno del año pasado tenía la oportunidad, me parece, nadie sabe bien por qué al final no ocurrió. Pero para el gobierno me parece tener una ley de presupuesto este año para el año que viene Sí. es fundamental, porque ya no van a aparecer estas leyes presupuestarias desde la oposición, como aparecieron este año, Claro. con más gasto cuando ya hay un presupuesto, ¿no? Pero no veo el gobierno con el ancho de banda ni la muñeca como para hacer ese eso. presupuesto. Por ahí estas cosas cambian y no sé si se puede esperar el 26 de octubre, ¿no? O sea, No, tiene que según ser el reglamento, el urgente, 15 de claro. septiembre que presentaron el primer borrador. Claro. Semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. No sé, yo hice esos borradores, muchas veces no tenían mucho contenido. Ahí está. Pero para mí, los gobernadores tienen que decir, ok, ¿lo hacemos? Presupuesto. Ahí Presupuesto. ganan todos. ¿eh? No, y eso te iba a decir, los gobernadores van a pedir algún tipo de distribución o de los ATN o de algún tipo de cosas que los beneficie también, porque en ese Tomidaca también tiene que tener flexibilidad. Si el gobierno no ofrece nada, los gobernadores no van a apoyar absolutamente nada, ¿no? Bueno, un reclamo, decime No, vos, no, Juan, por si me equivoco, pero creo que el reclamo número uno de los gobernadores es reactivar la obra pública, que es justamente a lo que el gobierno es más renuente, ¿no? El gobierno anuló toda la obra pública. Hay obras,
yo sigo algunas en particular de la provincia de Buenos Aires, porque represento esa provincia y tengo interés en particular en algunas obras hídricas grandes o en obras de infraestructura, Claro, plantas de residuos necesario. cloacales, con créditos incluso de afuera, por supuesto, para que no quede la deuda, se cortaron de un día para el otro. Y hay obras viales de rutas donde los gobernadores piden, aunque sea pasame la ruta, la hago yo, pues son rutas que necesitan para la población o para cuestiones Para la productivas, producción, salir a la producción, exactamente, claro. para que pueda salir. Tampoco hay problemas, muchos de gestión con los gobernadores. Y hay algo más que lo económico, porque ahora salió una ley para repartir los ATN, Sí. que vamos a ver si el gobierno la veta o no, de manera por coparticipación, por índices que están en la ley, que es la cuestión electoral, donde el gobierno decidió lo que vos decías al principio, Alfredo, ir a todo o nada, un purismo, Claro. un purismo en la competencia, Claro, pero en claro. realidad lo ideológico, como creo que decías vos, Hernán, Sí, sí. cero puro, digamos, Claro. es gente que supuestamente es leal. Supuestamente, porque me da la sensación que en la adversidad las lealtades se vuelven muy lábiles. Hay mucha gente que no tiene solo en la mucho. adversidad, ellos perdieron media docena de diputados Bueno, estos 2 en el años, y apogeo senadores, también. En el apogeo. en el apogeo. No, y en el Nunca apogeo vi. echaron 130, 140 funcionarios. Sí, pero Así es. legisladores, cuando estás Claro. ganando, Sí, nunca vi que insólito. fueran tantos. insólito. Bueno, pero son personajes muy precarios. No quiero ofender a nadie, de verdad. Esa pausa. Son personajes, y no quiero hablar de las diputadas porque pareciera hasta casi misógino. pero Casi son un poco- machirulo, casi sí, machirulo. pero que se han tirado cosas. Yo he visto diputados que se han agarrado a los sopapos Claro. y otros sosteniéndolo en sesiones como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, o sea, sí. sesiones donde a veces una patinada puede hacer que al otro día vuele el riesgo país. Sí. Hay gente muy precaria, por decirlo. La peor situación que vos podés tener es una donde un gobierno, el criterio principal en el gobierno para rodearse de gente que sean los más obsecuentes posibles. Claro. Porque te vas a llenar de gente, o de gente quebrada, que son los mejores obsecuentes del mundo, o de topos masistas o kirchneristas, de los cuales el gobierno también está lleno. Ahora, de nuevo, para no ser tan pesimista, también es cierto una cosa, el peronismo no sacó más votos que la elección anterior en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza sacó un poco más. Vale decir que puede ser, ¿quién te dice que en octubre no nos encontremos frente a un triunfo del gobierno y diciendo, mirá, la foto que sacó la elección en la provincia de Buenos Aires era una foto y estaba pasando otra cosa? Digamos, y yo insisto, el gobierno tiene cartas para jugar mucho mejores de lo que se instaló en el clima post-derrota. Está bien. Yo una cosa que a mí por lo menos me resulta incomprensible, esta suerte de mesianismo, bueno, podemos definirlo como el todo o nada, en prácticamente todos los rubros. Ya vimos que en lo electoral fue un fracaso absoluto, en Corrientes se podrían haber subido al escenario de los ganadores y finalmente exhibieron su pobreza y su fragilidad electoral. Pero lo más preocupante para mí es que en muchos de los aspectos que la ciudadanía les reclama y en los cuales se subió el kirchnerismo, aplicaron el todo o nada insólitamente. Por ejemplo, que los kirchneristas llenaron de discapacitados falsos, de militantes políticos, no hay ninguna duda. Pero no vayas contra todos los discapacitados, es bastante sentido común. Hacé una investigación, una auditoría en serio, denuncialo a todos los que malversaron el tema, nada menos que el tema de la discapacidad, y seguí tratando de mejorar tu servicio. Ni hablemos del tema de lo que vos estabas diciendo recién, de la obra pública. En la obra pública fue uno de los corazones del choreo más brutal que ha hecho el kirchnerismo. Bueno, perfecto, controlalo. Fíjate que las obras sean realmente necesarias, que no tengan sobreprecios, que no sean para amigos del gobierno. Gestionar, gobernar, no tenés que borrar la obra pública, borrar los discapacitados. No se hace eso, no se gobierna así, ¿no? Esa es una de las críticas. No, porque más- complaces a los que se entusiasman con el gordo Dan y que se entusiasman con la provocación de la crueldad, pero es un fragmento así chiquito de la sociedad. Claro. Para mí el peor ¿No es? caso de eso es el Garrahan, porque El el Garrahan Garrahan, eran claro. 2 mangos. Y además un símbolo. No, bueno, no, en pero los además- discapacitados también eran Además, dos mangos. había un error. Además, Había un error. Ellos, por un error, habían aumentado menos a los residentes del Garrahan Claro. que a los del Posadas y otros hospitales. Y en lugar de decir, uy, sí, les aumentamos como a los otros, Mil disculpas, vamos igual. esta cosa de no dar un paso atrás, Claro. nunca un paso atrás, nunca Claro. un paso atrás,
se agrandó lo del Garrahan a un nivel insólito. Se convirtió en una bandera ciudadana. Sí, pero, insisto, en este eso caso, es no frenar en las curvas, ¿eh? Eso es lo que, bueno, digamos, acelerar en las curvas. Bueno, Que es una fortaleza muy tonta, ¿no? Pues supuestamente lo hacen para mostrarse fuertes, para mostrarse que no... Y tenés que dar marcha atrás a veces. Pero porque ¿sabés? te lo impone la realidad. Seguro. Y es la peor manera de esa marcha atrás. ¿Sabés cuántas retiradas ordenó Napoleón? ¿Vos te crees que nunca retrocedía? No hubiera durado 2 años, sino. Qué bueno, qué bueno. Interesante el título eso. ¿Sabes cuántas retiradas? Pero esa soberbia, esa fortaleza es inseguridad. No, pero son yo las sé- cosas que el presidente no sabe, no maneja, no tiene experiencia. Se enojaban, pues hay gente que criticaba a Karina Milei por no tener experiencia. Y por supuesto todo el mundo puede participar en política y todo el mundo puede acceder a cargos y no hace falta ser un profesional de nada. Y no hay que subestimar a nadie. Pero hay que valorar también cierta experiencia y hay que tener la humildad para reconocer lo que uno no sabe y rodearse de gente que sabe. Por supuesto. Eso es así de simple. No hace falta que todo el mundo sea un profesional de estos tipos, no sé, Pichetto, por decir que viene de la política de hace 40 años. No hace falta tener esa trayectoria, pero sí hace falta conocer de los temas. No, No, aparte Estudiarlos y entender. hay otro tema que es, ellos hicieron un balance del gobierno de Cambiemos, de que se dejaba psicopatear demasiado y daba para atrás. Entonces, para ellos, no dar nunca un paso atrás es diferenciarse del gobierno de Cambiemos, que es cierto, yo estaba ahí, dimos para atrás muchas veces, y en otras no, quiere decir, y quizás esa crítica tiene algo de valor. Algo de valor. Pero no la podés absolutizar. No la podés convertir en un dogma, en algo absolutamente congelado. Pero hay mucho de eso ahí. Cuando además se parece mucho a lo que hizo siempre el kirchnerismo. Cristina Kirchner nunca iba para atrás. Claro. Claro. Y no es la mejor experiencia. Tal vez la de Cambiemos no fue la experiencia más exitosa, sin duda. Sí. Yo no creo que haya sido un fracaso, fue un aprendizaje enorme para un montón de gente y ellos no quieren utilizar ese aprendizaje y quieren copiar la experiencia de Cristina, porque gobernó 12 años, no sé por qué. Pero eso es el peor modelo. Y ellos, de hecho, tienen una experiencia muy concreta. El fracaso de la primera ley base, ¿te acordás? Claro, fue la ley tremendo. ómnibus y qué sé yo, que se vino a pique y ya a los pocos, ¿cuántos hacía? 2 meses que había asumido Milei, estábamos todos temblando diciendo, ¿cuánto dura? Bueno, eso fue un fracaso. Vino Francos y de repente la experiencia política, la experiencia de la denostada vieja política, les sirvió para hacer pasar, no la ley que querían, pero una ley. Una buena ley salió. Una buena ley, una excelente ley. No, por supuesto. Además, yo creo que combatir la casta está muy bien, las burocracias, los apretadores, los mafiosos, los delincuentes, eso está muy bien, pero hay leyes básicas de la política que son las leyes del sentido común. Primera ley del sentido común. Un gobierno debe ampliar su base de sustentación política, incorporar a los que piensan parecido. El gobierno hizo todo lo contrario. Se achicó cada vez más y aisló, como decía Hernán, y expulsó una cantidad de gente. Lo mismo hizo con el periodismo. Fue verdugueando el periodismo a un montón de colegas que tenían una mirada positiva de la economía, de respetar el déficit, digamos, de combatir el déficit fiscal, de bajar la inflación, de romper con las mafias. Y bueno, empezaron a construir enemigos. Bueno, ahí está, la Liga de Gobernadores, las palizas en diputados y en senadores. Mucho del fracaso del gobierno tiene que ver con su propia mala construcción. Han construido una cantidad de enemigos que es una cosa ilógica. La vicepresidenta. No, se peleó La con vicepresidenta. La vicepresidenta. Es impresionante lo Las que... internas que vemos todos los días entre diputados, pero después vemos en lo más alto del poder. Yo no sé por qué se pelea Karina Milei, o mejor dicho, Santiago Caputo con los Menem. Dicen Claro. que porque en realidad se quiere pelear con Karina Milei. ¿Cómo? Son 3 los que deciden. Sí. Mauricio Macri decía supuestamente es el presidente de la hermana y las redes. Las redes serían Santiago Caputo. Y son solo 3 y entre los 3 están peleados. Es tremendo. Juan, una cosa que no me quedó claro, te juro que no es una chicana. Sí. ¿Cómo le fue a la coalición cívica? ¿Qué rol jugó en la provincia de Buenos Aires? ¿Están conformes? La verdad que no lo registré mucho el tema, pero Nosotros estuvimos en la alianza Somos Buenos Aires. Fue una alianza en Somos Buenos Aires, claro. de centro, pero muy ecléctica. Hecha, y lo digo con autocrítica, a las apuradas, porque no queríamos estar en ninguno de los dos extremos y no íbamos a estar en ninguno de los dos extremos. Esa alianza donde compitió en el interior de la provincia, en las secciones
bueno, la sexta, la cuarta, la quinta, fue bastante competitiva. Y nosotros encabezamos una de las secciones, que fue la sexta, Bahía Blanca, todo el sur de la provincia, y ahí logramos que entren 2 diputados provinciales, uno de la coalición cívica, una radical. Así que estamos conformes con ese resultado, porque podemos seguir representando a los bonaerenses, pero me parece que la alianza todavía le falta para consolidarse, claro, para hacer una opción. Para hacer una opción que encuentre la posibilidad de poner un gobernador en la provincia. Nosotros queremos que el próximo gobernador de la provincia, por supuesto, no sea peronista, pero no sé si tiene que ser un libertario. ¿Podrían los libertarios haber hecho un frente más amplio, donde claro, pusieran una persona de centro a la que nos fuéramos sumando todos? No pareciera ser eso. Y después en la elección nacional no quisimos ir con ese grupo de gente porque eligió un camino muy peronista, claro, con la representación de Randazzo. Así que vamos, yo soy candidato a diputado nacional el 26 de octubre por la coalición cívica, con el acompañamiento de muchos intendentes radicales. Pero va solo la coalición, digamos. Sí, el partido coalición cívica, pero con muchos intendentes radicales del interior que nos acompañan. ¿Cómo quedó Mauricio Macri en todo esto? Ahí tuve antes de hablar, una pequeña charla con Gonzalo. Digo yo, mi opinión, que por ahí no, por supuesto que escucho todo lo demás porque es totalmente subjetiva como todas las opiniones. Yo creo que Mauricio Macri hizo lo que tenía que hacer. Digamos, ¿por qué hizo lo que tenía que hacer? Es decir, no jugarse, no mostrar la cara, pero apoyar, aunque sea esa sumisión del PRO a la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque si él no hubiese permitido que Ritondo, que Santilli, que Montenegro hubiesen estado en eso, hoy Milei lo hubiese acusado de ser el responsable de haber perdido en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quieren ustedes? Si Mauricio Macri dividió la centroderecha, dividió la derecha y perdimos con el peronismo porque íbamos divididos, igual que fue con Carolina Píparo y Néstor Grindetti. Evitó que lo acusen del triunfo de Kicillof, de ser el responsable, y por otro lado, ahora, como no puso la cara, tiene la posibilidad de empezar a reconstruir un espacio propio. Me parece que eso es lo lógico, más allá de que a lo mejor no le da el cuero para reconstruir un espacio fuerte, lo veremos porque todavía tiene una imagen negativa muy fuerte, ¿no? Pero no sé qué opinas vos, que estuvieron más cerca de ese... No, para hacer un balance final me parece que todavía hay que esperar octubre, porque el acuerdo incluye las elecciones nacionales. Claro. Sí creo yo, lo escribí, lo dije mucho el año pasado, yo creo que para la coalición del balotaje era mejor que fueran separados la Libertad Avanza y el PRO. Pero la Libertad Avanza nunca entendió esto, nunca entendió que tenía que mantener, él lo que tenía que mantener es el apoyo a sus políticas públicas, no comerse el PRO o el votante Juntos por el Cambio. Porque eso, nadie nunca sacó más de 42, 43 votos. De los votos en la elección intermedia, y con eso, si vos lográs que otros además saquen, ¿no? O sea, puedes sacar el 50 sin que sean todos tuyos. Claro, que se puede reflejar en interbloques. Con el tiempo fui cambiando de opinión, sobre todo la elección porteña, la de mayo, que también el PRO empezó haciendo una campaña como de apoyamos esto, pero criticamos esto. La dinámica de las campañas te termina mostrando más opositor de lo que sos. Claro, con más énfasis. Porque las campañas políticas son así, no digo que es así, terminamos tirándonos los pelos al final, o sea, una dinámica. ¿Se acuerdan del video fake y las denuncias y la ficha limpia? Fue al final parecía un partido completamente opositor, que no era el sentimiento ni de los votantes ni de los dirigentes, pero hay algo que te yace. Entonces, por ahí esto es una manera, por lo menos temporaria, de gestionar esta relación. Después, el año que viene se verá. Pero sobre todo después de octubre. La verdad que si sale mal septiembre, sale mal octubre, uno tendría que decir que el balance de la alianza es negativo. Pero bueno, todavía falta octubre. ¿Vos qué pensás de eso, Gonzalo? Estoy de acuerdo, pero además hay formas y formas de ir en coalición o incluso bajo mismo sello. Quiero decir, no es lo mismo que la Libertad Avanza imponga a todos sus candidatos, se defina todos los armados, define el discurso, defina el mensaje, defina todo. Claro. Y use a la gente del PRO simplemente como soldados de a pie, que una alianza conformada un poco más en pie de igualdad
donde, bueno, se acuerden algunos puntos, de nuevo, de discurso, de mensaje, qué caras son las que se van a ver, quiénes van a ser los candidatos, todas esas cosas. Como dice Hernán, dependerá mucho de cómo salga octubre. Pues si octubre es un desastre para el gobierno, bueno, primero que vamos a tener cosas de las que preocuparnos más graves que la alianza electoral. Otra cosa que quería decir que me había olvidado es cuando estás en Casa Rosada y sube el dólar, Siembra. sin cepo, es una sensación horrible. Te tiembla te tiemblan las rodillas, o sea, no hay manera de controlar. Entonces, si estos días les empieza a pasar a ellos, el nivel de estrés y decir hay que hacer algo es superior que, porque hablabas vos de la reacción de los mercados. Hoy cayeron los bonos, cayeron las acciones, pero lo que te marca el clima es el dólar. En la sociedad me parece que es el precio más visible. Y adentro de Casa Rosada es el dólar. Es como cuando nosotros por la cucaracha nos muestra el rating. Nos dice, nos estamos cayendo de uno, vamos cerrando, cambiemos el entrevistado. 30 segundos para un cierre, Gonzalo, que nos quedan 30 segundos nomás. Voy a decir algo totalmente descolgado de lo que venimos diciendo. Vaca muerta este año, leí hace poco, aumentó las exportaciones de petróleo argentinas en un 44%. ¿Sabes por qué tiro ese dato random? Porque la economía también es un juego de mediano y largo plazo. Sin duda. Y a mí me gusta pensar que en realidad, con algunas cosas que se hicieron bien, el tiempo está de nuestro lado si no entramos en pánico. Interesantísimo, agrego un datito venenoso. Las acciones de YPF, pese a esa buena gestión y ese buen futuro, cayeron fuertemente hoy también, ¿no? Muchachos, señor Juan Manuel López, ha sido un gustazo. Gracias. También Gonzalo Garcés y Hernán Iglesias Águila. Muchas gracias por ayudarnos a pensar, por ir viendo por qué pasó lo que pasó. Gracias. Y para usted, buenas noches. El lunes a las 21 lo espero aquí, en La Clave.